Personajes legendarios, o mejor conocidos como héroes de la historia, a menudo son seres humanos cuyas acciones sobrepasan la realidad. Y para esta ocasión, traigan ustedes el relato de alguien que ha sido la inspiración de grandes historias sobre héroes, caballeros y reyes. Alguien quien, con el pasar del tiempo, ha formado parte de la cultura popular. Bajo esa premisa, Relatos Enigmáticos presenta: ¿existió el rey Arturo? Héroe de la resistencia celta a la invasión anglosajona, el rey Arturo es el personaje que inspira los más bellos relatos de los poetas medievales. Decenas de autores participan en la elaboración del ciclo arturiano. Sin embargo, el gran rey es solo un personaje de leyenda, o realmente cortó algunas cabezas sajonas con su famosa espada Excalibur. Poco después de que los romanos dejaron Gran Bretaña, los celtas, abandonados a su destino, se organizaron en una multiplicidad de reinos que pronto se querellan entre sí. Según las crónicas, uno de esos reinos es gobernado por el rey Uther Pendragón. Gracias a la astucia de su druida Merlín, Uther logra abusar de la mujer de uno de sus enemigos, la bellísima Igraine. 9 meses más tarde, nace Arturo, quien es educado por Merlín. Ya adolescente, Arturo revela su sangre real, logrando zafar sin dificultad de la roca la maravillosa espada Excalibur. Une los reinos de Inglaterra y hace retroceder al invasor sajón, persiguiéndolo hasta el continente. Junto a su mujer Guinevere, ejerce su reinado en la magnífica ciudad de Camelot, donde reúne alrededor de una inmensa mesa redonda a formidables caballeros. Gawain, Kai, Percival, Lancelot, Tristán. Sin embargo, sin saberlo, tuvo un hijo de su media hermana, el hada Morgana. Este hijo, Mordred, vuelve un día a la corte del rey y reivindica la corona. Ambos hombres se matan entre sí y Arturo, agonizante, ordena arrojar su espada a un lago. La espada mágica es entregada a la hada Viviana, la dama del lago, que crió a Lancelot y embrujó a Merlín. Los autores medievales se esfuerzan a veces torpemente por dar al relato un toque moralista propio del mundo cristiano. A fines de la Edad Media, los héroes sensuales y violentos de la tradición celta se vuelven piadosos y virtuosos, casi insulsos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos de adaptación, se mantiene el carácter maravilloso del mito celta. El druida Merlín cabalgando sobre el soplo del dragón, fuente del mundo, los juramentos hechos en Stonehenge, las intervenciones de los espíritus del bosque y de las aguas, conservan toda su fuerza poética, aún en plena época cristiana. De jefe guerrero a rey. El primer autor en evocar a Arturo es el historiador Nennius. En su Historia de los Bretones, redactada en el año 826, pero inspirado por un relato que se remonta a una época muy anterior. Nennius habla de Arturo como de un dux bellorum, es decir, un jefe guerrero independiente, designado por reyes que deben unirse, pero no aceptan que uno de ellos tome el mando. La necesidad de tal unión se explica por la influencia del rey Guthrigen, quien pide en el año 449 a los sajones que combatan junto a él contra otros invasores bárbaros. Los sajones aceptan y luego se vuelven contra Guthrigen. Entonces, para evitar ser aniquilados, los celtas se unen a Arturo. A partir del año 456, se libran numerosas batallas, hasta la gran victoria de Badon Hill, situada en el año 518, por un texto de fines del siglo X, los Anales Galeses de 1995. Estos mismos anales ubican la muerte de Arturo en Camlann en el año 529. Para ese entonces, habría tenido más de 90 años. Geoffroy de Monmouth, autor de una historia de los reyes de Gran Bretaña, escrita en el año 1136, desarrolla realmente las hazañas de Arturo.
hace de él un rey, introduce en su relato al fabuloso personaje Merlín, y ubica todos los elementos que inspirarán a los poetas. Durante mucho tiempo, los autores ingleses consideraron su historia una obra de referencia. Aún en el siglo XIV, Ranulph Higden no comprende cómo los historiadores continentales pueden ignorar todo acerca de la incursión de Arturo hasta Roma. Pruebas no del todo convincentes. Aún existen muchas de las ciudades evocadas en el ciclo arturiano. Las ruinas del castillo de Tintagel, donde, según cuenta la leyenda, Igraine trajo al mundo a Arturo, se levantan en un pequeño promontorio mirando al océano, al norte de Cornwalls. El edificio data sin duda del periodo involucrado. Sus muros fueron construidos con lajas de pizarra, unidas por mortero, y un torreón de piedra aún sigue de pie. También se ha conservado a través de los siglos una mesa redonda que durante mucho tiempo fue considerada como una prueba de la existencia de Arturo. Es un disco de roble de 6 metros de diámetro, expuesto en el castillo de Winchester. Sin embargo, los análisis demostraron que la mesa data en realidad del siglo XIII y que fue repintada en el siglo XIV, bajo Enrique VIII. Glastonbury, al sur de Bristol, en el Somerset, es otra etapa ineludible de la arturología. En 1911, los monjes de la abadía declaran haber encontrado en ese lugar los cuerpos de Arturo y de Guinevere. El hecho provocó gran conmoción y los dos supuestos soberanos tuvieron derecho a nuevos y grandiosos funerales. Aún podemos ver las modernas baldosas al centro de un prado en medio de las ruinas de la abadía. ¿Cómo pudieron los monjes identificar las osamentas de Arturo 5 siglos después de su muerte? Gracias a su noble estatura, responden. Respuesta que evidentemente no garantiza la autenticidad de los cadáveres. Una posibilidad histórica. Numerosos historiadores han intentado ubicar Camelot, la capital de Arturo, cuyo nombre proviene probablemente de Camulos, dios celta de la guerra. Se ha situado a Camelot en Cornwalls, en el Somerset o en el país de Gales. Sin embargo, lo más seguro es situar la ciudad que inspiró la leyenda en Devonshire. Los arqueólogos encontraron en Cadbury los vestigios de poderosas fortificaciones circulares, restos de la más importante plaza fortificada de esa época que haya sido descubierta. Si un rey luchaba efectivamente en esta época contra el invasor, es lógico que Cadbury haya sido su capital. Entonces, ¿existió Arturo? No hay duda que a fines del siglo VI, las invasiones sajonas fueron efectivamente frenadas y repelidas durante un tiempo. Para obtener dicho resultado fue necesario, en primer lugar, la alianza de los numerosos y beligerantes reyes celtas. Para mantenerse, esta alianza debía tener un jefe que no estuviera comprometido con ninguna de las partes. Tomando en cuenta su éxito militar, este jefe era sin duda un antiguo oficial romano, un hombre rendido a la estrategia y al arte de la guerra. Pudo haberse llamado Arturo. La Inglaterra de los primeros tiempos. A partir del año 54 a.C. y durante algunas décadas, Julio César establece su dominio sobre la isla celta, debilitada por sus divisiones. La paz romana o Pax Romana reina en Inglaterra, protegida de las incursiones que los pictos lanzan desde Escocia por un inmenso muro que el emperador Adriano hace construir en el año 122. El país prospera, se levantan ciudades, se construyen caminos, las élites se romanizan. Sin embargo, el imperio se debilita. En el continente, la presión de los bárbaros se vuelve cada año mayor. En el año 367, francos y sajones intentan desembarcar en Inglaterra, pero son repelidos por las legiones romanas. Sin embargo, el movimiento es irreversible. Roma agoniza. En el año 410, el emperador Honorio llama de vuelta a las tropas estacionadas en Gran Bretaña. Abandona el país a su suerte
dejándoles a los celtas la tarea de velar por su propio destino. Comienza entonces la historia de las guerras arturianas. Para finalizar, el mito medieval. Entre los más bellos relatos del ciclo arturiano, las novelas de Chatrian de Troyes en el siglo XII ilustran la adaptación de la leyenda celta en el mundo medieval. El caballero de la carreta, o Lancelot del Lago, pone en escena una corte de costumbres refinadas, donde se proclaman los valores de la moral cristiana. El misterioso caballero, que ha venido a interrumpir el festín y a desafiar al rey Arturo, no es otro que el Mordred de la tradición celta. El rey Arturo tuvo una corte magnífica, digna de un rey. Después del festín, permaneció entre sus compañeros. La habitación estaba llena de varones. Además de su asamblea estaba presente la reina Guenièvre, y según tengo la sospecha, había bellas damas cortesanas que, por lo general, hablaban muy bien el francés. En cuanto a Kai, el mayordomo, había dirigido el servicio de las mesas, y a su vez comía con los servidores. En ese momento, llegó a la corte un caballero muy bien preparado para el combate, armado de pies a cabeza. Así equipado, avanzó bajo la mirada del rey, que se encontraba sentado en medio de sus varones. «Rey Arturo», le dijo sin saludarlo antes, «tengo cautivos a muchos caballeros, damas y doncellas que pertenecen a tu tierra y a tu hogar. Sin embargo, no traigo noticias de ellos con intención de devolvértelo. Por el contrario, quiero advertirte que tu fuerza y tu oro no son suficientes para recuperarlos. Quiero que sepas que morirás sin haber podido socorrerlos». Así culmina esta narración. Pronto volveré con un nuevo tema. Hasta la próxima.